Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo. Háblanos en esta noche. Renunciamos al orgullo, a la arrogancia, a la presunción. Renunciamos a creernos algo, Señor, que no somos. Padre, hoy nos acercamos a tu presencia con un corazón contrito y humillado. Danos los tesoros escondidos de la palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a predicar este mensaje. Danos entendimiento, que esta palabra trascienda nuestros corazones, que nos entre en el corazón, Señor, para nunca rasgarle el manto a los hombres de Dios. Yo me paro aquí, Señor, con temor y temblor, no en mi propia sabiduría, no en mi inteligencia, sino con tu mente, Jesús. Espíritu Santo, cauteriza estos labios y ayúdame. No me dejes decir nada que sea conforme a la carne. Ayúdame. Cubre esta iglesia con tu manto. Cubre esta iglesia, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Gracias, Marcos. Pueden sentarse, por favor. Súbemele un poquitico más aquí, hijo, por favor. Diga conmigo: entrenando el corazón. Ay, pero dígalo como si hubiera comido. Entrenando el corazón para no rasgarle el manto al hombre de Dios. Una de las grandes falencias que tiene la iglesia moderna, con tanta gente con un espíritu de rebelión montado en los púlpitos, que no se le someten a nadie, que no conocen el protocolo del cielo, que no saben respetar la investidura de los hombres de Dios. Estoy totalmente de acuerdo. No debemos idolatrar a los hombres de Dios, pero eso no quiere decir que no seamos respetuosos y que no aprendamos a discernir, como le dijo Jesús a la samaritana: si supieras el don de Dios que habla contigo. Cada hombre y mujer de Dios son dones que Él los ha dado a la iglesia para enriquecerlos, para llevarlos a un nivel de madurez, a un nivel de semejanza. Ahora el cielo tiene un protocolo, y dentro de ese protocolo hoy voy a hablar acerca de no rasgarle el manto al hombre de Dios. Amén. Primera de Samuel 15. Vamos a leer del 17 al 30. Primera de Samuel 15, del 17 al 30. Y dijo Samuel, le está hablando a Saúl, lo está recriminando, lo está tratando de corregir. Uno de los grandes errores y pecados de Saúl es que él se molestaba cuando alguien lo corregía. Usted lee Proverbios, usted lee los Salmos, y allí habla acerca de que hay que amar la corrección, porque Dios al hijo que ama lo corrige. Al único que no corrige es al que lo considera como bastardo o ilegítimo. Ayer vi una periodista con el apellido de bastardo. Yo no quisiera tener ese apellido. Y aquí lo está corrigiendo. Saúl fue un hombre muy difícil, un hombre con un espíritu independiente que nunca ni Dios ni el profeta lograron quebrarlo. Un hombre muy egocéntrico, un hombre que en su universo, como ciertos gobernantes, solo cabían ellos, solo importaban ellos.
Y está la clase de gente que le hace daño a la iglesia del Señor, al reino de Dios. Y en el versículo 17 dice: y dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos. La razón por la cual Dios escogió a Samuel es porque él se veía pequeño a sus propios ojos. De pronto Dios pensó que Saúl podía con la asignación de rey, pero quedó demostrado que Saúl no podía ni con su propia vida. Aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. A él como que se le olvidó quién lo ungió. A él se le olvidó quién lo instruyó. Uno de los grandes pecados que Dios aborrece es la ingratitud. Y a través de la historia de la iglesia, muchos hombres le han puesto fin a sus llamados y a sus vidas porque nunca tuvieron la osadía de honrar al que Dios usó para formarlos. Hace unos 2 o 3 años murió uno de los hombres más poderosos de los últimos 60 años. Le llamaban el huérfano. A donde iba resucitaba a la gente. Las sillas de ruedas quedaban vacías. Los endemoniados eran libres. Yo mismo vi milagros. Me acuerdo de uno de estos milagros. Un limosnero de su ciudad que nació con los pies lisiados, no podía caminar. Y un buen día se apareció a la iglesia de ese hombre porque estaba cansado de pedir limosna y de nunca caminar. Cuando este hombre de Dios lo vio, le dio la orden: levántate y camina. Y él dijo: tú estás loco, mira que mis pies no funcionan. Te ordené que camines. Y comenzó a golpearlo, y a golpearlo, y a golpearlo, a incomodarlo, hasta que se puso de pie, arrancó a correr. Y corriendo se detenía a alegarle al hombre de Dios, hasta que la gente le dijo: mira, estás caminando. Milagros como esos. Pero cuando le preguntaron quién fue su mentor, quién fue su padre espiritual, él dijo: el Espíritu Santo. Le llamaban el huérfano. Murió prematuramente. Murió sin pena ni gloria. Yo no quiero terminar mi vida de esta manera, porque este principio que yo voy a tocar hoy lo podemos ver tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Versículo 18: Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. Ahora, esta fue la instrucción que recibió del profeta Samuel. Dios no le hablaba a Saúl, lo hacía a través de Samuel. Ahora, Samuel aprendió desde niño, porque cuando Dios lo llamó, usó el timbre de voz del sacerdote Elí. Saúl nunca pudo con esto. Ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazle la guerra hasta que los acabes. Y hace una pregunta en el versículo 19: ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Su arrogancia, su orgullo, su autosuficiencia había cortado el canal de la voz de Dios. Cuestionaba lo que le había dicho su padre espiritual y profeta Samuel. Él creía tener mejores ideas.
Él creía que lo que Samuel le decía no estaba bien. Ya Samuel estaba entrado en años, estaba canoso, con mucho kilometraje espiritual, y él lo cuestionaba. Desde aquí comenzó su corazón a ser sordo. Hay que tener una revelación muy finita para identificar el manto que carga el hombre de Dios, para nunca rasgárselo, para nunca atrevernos ni a tocarlo. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel. Mire, se comenzó a disculpar en vez de arrepentirse. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Claro, obedeció a su amaño y a su manera. Dios nunca va a negociar algo. Cuando Él te promete algo o te ordena algo, hay que hacerlo como Él lo dice. No oigo amenes. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, no al mío, al tuyo, porque el Dios de Saúl era su propio ego. Tenía una incapacidad de arrepentirse, de pedir perdón, de reconocer su pecado, de reconocer cuán equivocado estaba. Pagamos caro cuando perdemos la sensibilidad del corazón. No juguemos a ser perfectos. De una u otra manera nos equivocamos, metémoslas de caminar, pecamos, nos descuidamos, o a veces somos irresponsables o aún dormidos. Pero ese es el sello de la humanidad que nosotros cargamos. A Samuel se le hacía difícil tratar de corregir a Saúl, porque para todo tenía una respuesta. A todo el mundo le echaba la culpa. Ahora hizo responsable al pueblo. Fue el pueblo el que no quiso matar al rey. Fue el pueblo el que perdonó las ovejas y las vacas. Fue el pueblo el que tomó el oro y los vestidos preciosos, cuando él era el rey. Yo soy responsable de mis actos. No hay cosa mejor que vivir delante de Dios cara a cara. Témale cuando el corazón no lo reprende, porque ha perdido la sensibilidad. Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Saúl quería impresionar a Samuel y aún a Dios, trayéndolo lo más gordo de los amalecitas que Dios mandó a destruir, dizque para presentárselos como ofrendas. ¿Sabe qué había detrás de esto? Un espíritu de tacañería de Saúl, porque Saúl no quería sacar de su propio bolsillo para presentarle ofrenda de gratitud a Dios por la victoria que él le había dado. Y a Dios nada lo impresiona. Y le dice Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo entendí algo aquí. De la parte de las ofrendas de animales, lo que más le agradaba a Dios era la grasa, era la textura de la grasa que se derretía.
que olía. Ahora que yo entré aquí, estaban por ahí asando carne. Ay, Dios mío, sangre de Cristo. Ese olor es agradable. Imagínate, si a uno le agrada, a Dios también. Ahora, en este caso, era más, ¿cómo lo digo? Más suave la grasa de las ofrendas que el corazón de Saúl. A Dios le gusta el corazón que se derrite delante de él. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La mejor ofrenda que Dios espera es un corazón contrito, humillado, derretido, dócil, corregible. No nos equivoquemos con Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Escúcheme. Un rebelde y un brujo son panas. Son primos hermanos. El que resiste la autoridad es igual al que es rebelde, o el que es adivino. Balaán era uno de los profetas más poderosos en su tiempo, pero por su rebelión a Dios. ¿Y sabe cómo se manifestó esa rebelión? Dios le dijo: no maldigas a Israel. Y él lo puso en duda, porque Balaán era voluntarioso, llevado de su parecer. Y en 3 oportunidades pensó que Dios se había equivocado en la orden, y a la tercera Dios se molestó tanto que le dijo: listo, ve y hazlo. Pero era el momento oportuno para Dios enjuiciar al profeta Balaam. ¿Sabe que él nunca se arrepintió? Nunca pudo conquistar la avaricia. Él vendía su don. Y más adelante en Números dice que ya no era el profeta, sino el adivino Balaam murió a manos de los hijos de Israel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. No hay cosa más abominable para Dios que la rebelión y la obstinación. Cuando nos obstinamos en algo que a Dios no le agrada. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios le puso un punto final a Saúl. No había manera de que Saúl fuera transformado y cambiado. Hay un TikTok que yo me río mucho con él, pero en estos días yo lo tomé en serio. Una señora por ahí de 80 años, pero qué viejita tan brava. Y parece que un familiar le hizo el TikTok y le digo: ¿y usted por qué es así? ¿Y usted por qué es de evangelio? Porque yo soy así. Pero venga, y usted no va a cambiar. Yo soy así. Y así hay gente. No tienen cambios. No saben las demandas que Dios les hace. Si estamos sentados en esta iglesia siendo los mismos o peores de hace años, llegamos a la conclusión que cambiamos fue de religión. Dios a diario brega con nosotros, a diario nos prueba, a diario nos exige, y a veces nos ponen encrucijadas, a veces nos hace redadas, sobre todo cuando estamos muy tercos o despistados, que vamos camino a muerte. Aparece una prueba, aparecen padecimientos, porque Dios no quiere el mal nuestro.
Lo peor que podemos hacer es no tomar a Dios en serio. Saúl no tomó a Dios en serio. A Saúl solo le agradaba el Dios que lo promocionó, al Dios que lo puso como rey. Pero aunque era el rey, Dios le colocó a Samuel. ¿Por qué Dios no hablaba con Saúl directamente? Porque Dios necesitaba bregarlo. ¿Sabe dónde lo humillaba? En Gilgal. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te humilló? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te expuso? ¿O recibimos unos cuantos azotes por nuestra necedad? Ese es el Dios que conocía a Samuel, y es el Dios que yo quiero, con el que quiero tener una relación a diario. Que Él me exija. ¿Sabe quiénes son los mejores para determinar cuánto hemos avanzado? Los que conviven contigo, tu propia familia. En estos días estamos almorzando juntos los jueves, y mi hijo Samuel, que es el mayor, el que más me ha demandado de los tres, dijo en la mesa, y eso para mí fue satisfactorio, dijo: el cambio que has tenido, papá, desde hace 3 años para acá es impresionante. En los tiempos de la pandemia yo me volví una mamacita. Nadie me soportaba. Bueno, claro que eso solo me pasa a mí. Hasta que Dios me puso un tate quieto. Y le voy a decir algo. Cuando Dios quiere llevarnos más alto, nos pone un tate quieto. O cuando Dios quiere evitar que algo terrible nos pase, o que el diablo nos tome por saco de pelea, Dios prefiere atravesarse en el camino, como el ángel que se le atravesó a Balaam. Ahora, era más espiritual la burra. Yo hice una pregunta: ¿quién era la burra? Porque la burra parecía el profeta y Balaam parecía la burra. A veces nos ponemos así nosotros, sin entendimiento, jugando con nuestra salvación, jugando con nuestro destino. No nos expongamos a la maldad de Satanás. No tiene misericordia. Tampoco usemos a Dios solo cuando tenemos problemas. Yo sé que no es para decir amén, y lo entiendo, claro que sí. Entonces Saúl dijo a Samuel, segunda excusa: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y aquí está: porque temí al pueblo. Algunos dicen: yo soy así porque el mundo, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Hay gente que le dejó coger tanta ventaja a su corazón que ahora no creen en congregarse. Ahora su iglesia es detrás de esa pantalla fría, porque no resisten a nadie. No hay iglesia perfecta, pero es esa imperfección la que Dios usa para bregarnos. Qué interesante. Cuando yo estudiaba en el seminario, había un cierto tipo de personalidad que me ponía a volar, porque yo tengo un hermano que era así. Desde niño nos dábamos totazos. Yo lo cascaba, y a veces él me cascaba y no lo soportaba. Cuando yo llego a la iglesia, me convierto, y yo estaba en esa nube de que todo era bonito en la iglesia, hasta que llegó alguien a la iglesia que se convirtió en mi mejor amigo, igualito a mi hermano, y parecía una garrapata. Donde yo iba, él me seguía, y por más que yo traté de sacarlo por un volado, se me pegaba más.
Y yo una vez estaba tan cansado, dije: Señor, ya no lo soporto. Me dijo: hasta que no lo aprendas a amar y soportar, no te lo quito de encima. Veníamos una vez de la costa del Pacífico y veníamos en una chalupa, porque ya el buque nos había dejado en cierto lugar. Faltaban por ahí 45 minutos para llegar a Buenaventura, y yo venía volando del pelo con él. Yo le dije: no me hables, quédate callado. Y él siguió insistiendo, hasta que en la imaginación yo vi que lo agarraba por el cuello y lo tiraba al mar. Yo tuve que arrepentirme de eso. Dios sabe cómo bregarlo a uno. La gente que más te produce carga es la gente que más va a desarrollar carácter en tu vida. Y hasta que no aprendas a amarlos, a apreciarlos, a servirlos, a aceptarlos, yo temí al pueblo, consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. En vez de pedirle perdón a Dios, le está pidiendo perdón a Samuel. Una mamacita. Vuelve conmigo para que yo adore. O sea, hagamos como que todo está bien. Vamos a fingir. Usted me acompaña y vamos los dos y adoramos y lloramos y nos desgarramos, para que el pueblo no se dé cuenta lo mal que yo estoy. Dios ama la verdad en lo íntimo. A Dios le agrada que estemos expuestos. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Escúcheme, esto es serio. Dios deja de hablarnos cuando desobedecimos lo que Él nos habló ayer. Queremos que nos vuelva a hablar, obedezcamos lo que no hemos querido obedecer. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Él hizo violencia con el manto que identificaba al profeta Samuel. ¿Por qué esto fue tan grave? Él violentó al hombre de Dios. Ahora no era nada raro, porque él intentó una vez asesinarlo en su locura. Hoy en día tenemos supuestas iglesias, supuestos líderes que no tienen respeto alguno por el manto del hombre de Dios. Ahora, ¿qué significa este manto? Este manto significa por todos los procesos donde Dios ha traído a ese hombre y a esa mujer de Dios. El único que puede tocarlos es Dios, o la autoridad que tenga sobre él. Porque para un alto hay uno más alto. ¿Qué representa este manto? Significa que es el portador de la unción de Dios. El que toca ese manto toca la unción que Dios le ha dado. Ese manto significa el poder del Espíritu Santo en su vida. Detrás de ese manto hay dolor, hay lágrimas, hay humillaciones. Hay tiempos donde Dios ha desbaratado a ese hombre de Dios o a esa mujer de Dios. En una ocasión, un pastor fue de visita a Nueva York, a la iglesia de T.D. Jakes. Y después del culto le trajo una ofrenda y le dijo: yo quiero recibir de su unción, ore por mí. Y T.D. Jakes le dijo: ¿tú estás seguro? Sí, a eso vine. Listo. Le impuso las manos y le dijo: Señor, este hombre quiere de mi unción. Que se le muera el papá, que su hija mayor quede embarazada en la universidad, que se le venga todo encima,
todo el mundo en contra, que lo critiquen, que hablen lo peor de él. Y el tipo dijo: no, 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 eso no es. Dijo: es que ahí viene la unción. Por eso el rasgarle el manto a un hombre de Dios es tan delicado. ¿Qué representa el manto? Que están envueltos en la autoridad de Dios, que tienen una alta revelación. Escúcheme bien, estos mantos Dios no se los da a cualquiera. Hay un proceso. Más adelante voy a hablar de Elías y Eliseo. Este manto representaba que ellos vivían envueltos en la autoridad de Dios. Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y el margen de error es mínimo. ¿Sabe qué le pasó a Elías? Salió corriendo, deseó morirse, se metió en una cueva, dejó tirado toda la asignación, hasta que Dios prefirió llevárselo. Entre más alto, más demandas hay. Literalmente Samuel vivía envuelto en la autoridad de Dios. Samuel había desarrollado una obediencia tal que Dios no toleraba que nadie lo cuestionara. Hoy en día las redes se han vuelto la cueva de los demonios para atacar a los hombres de Dios. Ni aun su propia familia Dios le toleró, ni siquiera los hermanos de Moisés, que lo cuestionaran por algo que no entendían. Y volviéndose para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Rasgó su honra, rasgó su dignidad. En primera de Samuel 15:27, que es el texto que yo estoy tratando ahora, en la versión CJ dice: como Samuel se volvió para marcharse, le asió Saúl, y lo hizo con violencia, con ira. Tengamos cuidado con esos ataques de ira. Cuando somos irrespetuosos, los hijos de los pastores tienen un menudo problema. Ellos ven a los papás, pero también a los hombres y mujeres de Dios. Nosotros hemos entrenado a nuestros hijos bien. Entrenemos a los hijos para que nunca rasguen el manto de un hombre de Dios. Le asió Saúl el extremo del manto, que se desgarró. Ese manto representaba años de trato, años de humillación, años de sometimiento, años de obediencia, y por una rabieta lo rasgó Saúl, lo desgarró. En la versión BLS dice: luego Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse, pero Saúl agarró a Samuel por el manto, porque lo quería obligar a que se quedara y hacer lo que él le dijera. Pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Eso demostraba la falta de respeto. Y en la versión BLA 95: y como Samuel se daba vuelta para marcharse, Saúl lo tomó del extremo del manto, que se arrancó. Este fue el fin de Saúl. Este manto lo usaban los hombres de Dios para cubrirse. Cuando Israel entendió que Samuel era su profeta, que los podía corregir y juzgarlos, se lograron quitar de encima a los filisteos.
Cuando este manto dejó de cubrir a Saúl, aparecieron demonios que le hicieron la vida miserable. Porque Satanás y los demonios le tienen temor a los mantos de los hombres de Dios. Esta es la razón por la cual gente que ya no quiere estar más con uno, y uno lo entiende, cada uno es libre, pero no rasgue el manto. Y desde que Israel entendió y respetó el manto de Samuel, dice que comenzaron a ser restaurados, a ser restituidos. Comenzaron a tener victoria sobre los filisteos, que son tipos de demonios. Sigamos en el versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Estaba hablando de David. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, volvió a decir Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, le importó un comino rasgar el manto. Todo lo que quería era ser honrado. Quería seguir siendo rey. Hónrame delante de los ancianos del pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Este fue el fin de Saúl. Qué interesante, cuando se fue a la bruja de Endor a tratar de volver a hablar con Samuel, ya Samuel había muerto. Y la visión que vio la bruja, y la vio también Samuel. Muchos críticos, estudiosos, teólogos no saben qué decir de eso. Pero algo interesante aparece en ese relato. Apareció Samuel envuelto en su manto. Ya no estaba rasgado, ya no estaba roto. Y apareció para decirle: esta noche morirás. Esta noche tu casa será humillada. Hoy Dios le pone fin a tu existencia. Yo no creo que haya sido un demonio. En su locura, Saúl no sabía ni qué hacer ni para dónde agarrar. Nunca juguemos con esto, mis amados. Quebranta mi corazón. Que nos relajemos. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, escúcheme. Aarón y María, y eso lo voy a hablar más adelante, no ahora, pero en otros mensajes, le rasgaron el manto a Moisés, moviéndola sin hueso. Diótrefes, que era un pastor del apóstol Juan en Asia Menor, le rasgó el manto al apóstol Juan. Eso está en Tercera de Juan, quitándole la iglesia, adueñándose de la iglesia que le había asignado el apóstol Juan. Yo tengo para comunicarles a ustedes: yo no soy el dueño de esta iglesia, soy el pastor. Yo me juego la vida a diario. Recientemente
supuestos pastores ponen a la venta todo el inmobiliario de la iglesia porque ellos se creen los dueños. Peor es en Estados Unidos, venden iglesia con membresía, la ceden, no es un negocio. Hoy le decía, Señor, qué interesante, yo estoy en esto porque siempre me apasioné por servirle al Señor y porque Él me confirmó que yo era pastor. Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted vea a un hombre o una mujer que Dios usa, usted no conoce las lágrimas que ha derramado ese hombre y mujer de Dios, las negaciones que tienen. Ya no somos dueños de nuestra vida, ya no somos dueños de nuestros recursos. A veces sufrimos solos. Número uno, Padre, entréname el corazón para que sea obediente, para no rasgarle el manto al hombre de Dios. Cuando alguien comienza a desobedecer sin ponerle un freno, es un candidato para rasgarle el manto al hombre de Dios. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que las grosuras de los carneros. Número 2, Padre, entréname el corazón para que obedezca cada vez que me das una orden en tu palabra, para no rasgarle el manto al hombre de Dios. ¿Cuál fue lo último que Dios te pidió que hicieras? No, a mí Dios no me habla. No, yo vivo la vida loca como el cantante ese. Hay restricciones. Hay cosas que a Dios no le agrada. Hay gente con las cuales no podemos caminar. Esa es la cruz. A mucha gente le gusta la prosperidad, pero aborrecen la cruz. Lo que atrae la prosperidad es la cruz. Hoy, mientras venía para acá, tuvimos una conversación el Señor y yo, y Él me decía: ¿te acuerdas cuando te convertiste y yo comencé a tratar contigo? Claro, Señor. Por años, 10, 12 años, te importaba un pito si yo te prosperaba o no. No te incomodabas cuando llegabas a la iglesia a pie y llegabas a la casa a pie. Cuando yo vivía solo, que a nadie le interesaba. En todo ese tiempo Dios me cuidó, Dios veló por mí. Yo me acuerdo de esto que a mí se me olvidó. Yo había pedido permiso a la empresa donde trabajaba, porque mi iglesia había hecho una jornada de evangelización, y era un sábado, y el sábado era el día más ajetreado para la empresa que yo trabajaba. Y yo pedí un permiso y le dije: descuéntemelo, no importa, yo quiero ir a evangelizar. Nunca había tenido la oportunidad. Me lo negaron. Y yo hablé con la jefe de recursos y le dije: ¿qué pasa si desobedezco y me voy a evangelizar? Al otro día pierdes el trabajo. ¿Usted cree que yo lo pensé? Yo vivía solo, no fui a trabajar, y al lunes fui por mi liquidación. Yo pensé que eso lo iba a mirar Dios y al otro día iba a tener trabajo. No. Duré 3 meses padeciendo, pero Dios me estaba formando. ¿Cuál es el máximo sacrificio que tú has hecho por Él?
Este reino es de sacrificio. Este reino es de negación. Hay un protocolo del cielo. Número 3, Padre, entréname el corazón para que obedezca cuando escucho tu voz, para no rasgar el manto al hombre de Dios. Escúchame. Y valga la redundancia, cuando tú escuchas a Dios, viene la gracia para obedecer. La mayor evidencia de que Dios está contigo es que tú lo oyes, es que Él te corrige, es que Él te exige, es que Él está contigo en los peores momentos y en los buenos momentos. La sensibilidad para oír la voz de Dios nunca la podemos perder. Si tú eres de los que sale después del culto, no entendí nada. Qué cosa más rara habló ese Señor. O como decía un niño aquí que lo traen de 3 años, usted grita mucho. Número 11, Padre, entréname el corazón para que se despierte, para que la miseria y el oprobio no me alcancen, para no rasgarle el manto al hombre de Dios. Escúchame, rasgarle el manto al hombre de Dios provoca miseria, provoca oprobio. Samuel terminó muerto antes de tiempo, en oprobio y en miseria y en un caos total para su familia. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. En la versión castellana, miseria y oprobio a quien rechaza la instrucción, honor a quien admite la reprensión. Hoy en día la gente en las iglesias no se les puede decir nada. Si Jesús fuera pastor de las iglesias, se vaciarían. ¿Cómo Jesús pastoreaba a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Y Pedro no se ofendía ni se resentía. Hay gente que se va de las iglesias por pendejadas, por tontadas. No me miraron, no me chocholearon. Pues chocholéese usted. Que no estoy de acuerdo, esto no es una democracia. En estos días apareció un señor que se sentó en esa punta de allá por el sonido. Sacó 3 Biblias así para que yo las viera. Lo interesante era que no ni me miraba para otro lado, hasta que me tocó decirle: míreme, míreme. Y luego sacó un cuaderno como Pablo Escobar para anotar lo que yo decía. Yo ya los conozco. Cuando estábamos en el teatro Imanaco, apareció uno grandote así, robusto, con la cosa, con el kipá aquí y con todo ese visaje, ¿me entiende? Se creía judío cuando era por ahí de un pueblo de Antioquia. Y se sentaba en toda la mitad y sacaba 3 Biblias y después del culto solo lo vi de entrada porque fue debut y despedida. He escuchado su mensaje. Yo sé hebreo, yo sé griego. Mire la kipá. Yo, wow, está bonita. Ese mensaje que predicó es incorrecto. Y me pasó una lista. Usted debiera predicar de la Trinidad, de escatología. Yo no, ¿qué? ¿Usted cuánto lleva viniendo a la iglesia? Hoy es el primer día. Ah, de razón. Usted no es el Espíritu Santo.
Usted tiene la cabeza llena de pura letra y el corazón chiquito. Oiga, casi me pega. Se emberracó y se fue y no volvió, gracias a Dios. Tenemos que ser entrenados en el corazón. ¿Cuánto tú soportas la verdad? ¿Cuánto tú soportas una corrección sin que te ofenda, sin que te molestes? Una corrección nos puede evitar morir antes de tiempo. Una reprensión evitará que Satanás le haga daño a nuestros hijos. Eso, primer aplauso de la noche. Gloria a Dios. Número 12. Padre, entréname el corazón para que se despierte, para no vivir en pobreza ni en deshonra, sino glorificado, para no rasgarle el manto al hombre de Dios. Todos aquellos que rasgan el manto de los hombres de Dios están condenados a vivir en pobreza, en deshonra, y se perderán de la glorificación, a menos que uno se arrepienta, a menos que uno cambie el rumbo del corazón. Pero ¿sabe qué no deja a la gente arrepentirse? El cochino orgullo. ¿Cuántos han sacrificado matrimonios porque no quieren reconocer? ¿Usted se imagina un lugar donde él y ella no se hablen por 3 días? Donde un hijo o una hija se convierten en los mensajeros. Vaya, diga ese barrigón que ya está la comida ahí. Vaya, dígale la chimostrufia que no me gustó. No, hay que aflojar. Yo prefiero tragarme el orgullo. Ay, Padre. Ay, ay, ay. Proverbios 13:18, la versión Huniman. Pobreza y deshonra quita la disciplina, y el que guarda reconvenciones glorificado será. La glorificación es el resultado cuando Dios te tiene confianza, cuando tu corazón ha avanzado, cuando tu corazón ha sido limado y estás listo para ser el padre de Faraón, o para ser el señor de Egipto, para ser el portador de una riqueza financiera sin precedentes. Porque la gran mayoría de la gente adinerada es arrogante, porque el dinero les pudrió el corazón. Y antes de Dios darnos algo, nos va a probar este corazón, lo va a santificar, lo va a entrenar. Número 13, Padre, entréname el corazón para que se despierte, para guardar la corrección y recibir grandes honores del cielo, para no rasgarle el manto al hombre de Dios. Proverbios 13:18, la versión BLS. Si no aprecias la disciplina, te esperan la pobreza y la deshonra. Si aceptas que se te corrija, recibirás grandes honores. Al único que nos debe interesar es que el cielo nos apruebe. Y tenga cuidado con decir: ay, la me botas, chupamedias. No, mis amados, tiene una alta revelación. Hay que ser respetuoso. Yo he tenido que cambiar en muchos asuntos de mi vida para tratar a mi propia mamá, porque una vez la hice llorar estando aquí en este lugar, y Dios me esperó con un carrote en la casa. La hice llorar y se paró y se fue. Y yo, como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a la casa, literalmente era como a Balaam lo esperaron con una espada desenvainada llena de fuego. A mí me esperaron con un palo porque había sido necio. ¿Por qué trataste a tu mamá así? Es que yo tengo razón. No. Ella es tu mamá y merece todo tu respeto. La llamas, le pides perdón, la restauras
o tú y yo arreglamos cuenta. Le dije, no, tranquilo, yo lo hago. Hoy en día cuando hablo con ella, le hablo de la mejor manera, con respeto, con consideración. Es una mujer de 82 años. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, una vez me dio por decirle desquecucha. Me noqueó. Nunca jamás le volví a decir. Pues el otro día que yo estaba ahí en Jardín Plaza, en el parqueadero, y un muchacho en un carro bien bonito me golpeó el carro por detrás. Yo lo dejé ahí, me bajé y nada le pasó a mi carro, pero al de él sí. Y se baja todo un gomelito. Es que, uy, Cucho, ¿qué pasó, Cucho? Yo le dije, ¿cuál Cucho? A mí me respetas. Me vio tan embejucado que, no, tranquilo, caballero. Usted parece a mi papá, hermano. ¿Cómo será tu papá? Pobrecito tu papá. No, perdóneme si se ofendió. Le dije, sí, ¿cuál? Yo no soy Cucho, mijo. Lo que yo no sabía es que esa es la manera como hablan, como tratan a la gente de edad. Bueno, es que yo no soy de edad tampoco. Yo no revelo la edad. Dale un aplauso a Jesús. Número 14. Padre, entréname el corazón para que se despierte, para no aborrecer la corrección y no provocar mi muerte prematura por rasgarle el manto al hombre de Dios. Esto es tan delicado que podemos ponerle fin a nuestros días, o le podemos poner fin a nuestra vida espiritual. Primera de Juan habla del pecado de muerte. Hay pecados que hay que tener cuidado, porque cuando los transgredimos nos exponemos a morir espiritualmente, nos exponemos a morir en la fe, nos exponemos a morir en nuestro destino y provocamos una tragedia en nuestro destino. Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Alguien el otro día vino dizque a despedirse, pero lo hacía por herirme. Ningún problema, me senté, oré por esa persona, y cuando oré dije, Señor, ten misericordia del pastor a donde va este. Señor, guárdalo, quítale la cola que esta persona tiene, Señor. Se enfureció y me dijo, por eso me voy de la iglesia, y se va bien ido. Hebreos habla de que nos sometamos a los pastores que velan por nuestras almas, para que no lo hagan quejándose. No hay cosa más dura para un papá y una mamá, un hijo difícil, un hijo terco. Cuando papá y mamá hablan es porque tienen madurez, tienen experiencia, no quieren que cometan los mismos errores de uno, ni los mismos pecados de uno. Pero que me lo digas con amor. Es que yo recibo, pero si me dicen con amor, escúcheme, papá y mamá se tienen que enojar para poder disciplinar, porque es tanto el amor por el hijo que si no están enojados no aplican disciplina. En esto vi un documental de 1 hora de los casos más patéticos en Estados Unidos, niños difíciles, y cuando fueron al trasfondo, papá y mamá, sobre todo a la mamá, porque el hijo mimado avergonza a la madre. Un niño de 5 años de jardín infantil, la mamá lo dejaba en el jardín y el pelado se volaba y se iba a andar la calle. 5 años. Hasta que
un par de policías vieron al peladito con lonchera y con todo, 5 años. Oye, muchacho, ¿tú qué haces por aquí? Oiga, y se les fue envalentonando a los policías. Lo trajeron al jardín. La maestra dijo: sí, ese lo lleva haciendo más de un mes. Y llamamos a la mamá y la mamá ni nos presta atención. Pues la policía hizo venir a la mamá. Señora, mire, este niño lleva un mes sin venir al jardín. ¿Sabe qué decía la mamá? Él es libre. Señora, tiene 5 años. Se hace caca en los calzoncillos. Es que yo le doy libertad. Los policías se enojaron. Señora, záfese la correa y pégale 3 correazos en esas nalgas. No pudieron. Expulsaron al niño y los policías llamaron a la policía de infancia y se lo quitaron a la mamá. Y ahí sí la señora llorando: no, yo estoy para corregir, yo estoy. Padre, otro niño de 10 años le gustaba andar con bandidos y se fueron a un centro comercial a robar, hasta que los de seguridad lo capturaron y llamaron a la policía. No se imaginan la resistencia que ese muchacho hizo. Comenzó a escupir a los policías hasta que le colocaron una capucha antiescupa. La gente que estaba en el centro comercial: dejen al niño, no le hagan mal al niño. Otra, una muchacha de 15 años, adolescente, llegó borracha al colegio y había escondido el licor en sus partes íntimas. Tuvieron que llamar a la policía, le tuvieron que hacer una requisa. Y usted no se imagina la pelea que dio. Una flaquita y 3 policías no podían con ella. Llamaron a la mamá. Cuando llegó la mamá, desde que entró peleando, ni siquiera preguntó qué había pasado. Me maltrataron a la niña en quien yo confío. Padre, meros mostricos. Pero todos eran el reflejo de papá y mamá. Nosotros le estamos levantando una descendencia al Señor. ¿Sabe por qué murieron los hijos de Saúl? Solo le sobrevivió un nieto y vivió en desgracia por los pecados que él arrastraba. Proverbios 15:10, la versión BL95. Un severo castigo aguarda al que se sale del camino, y si no quiere corregirse, morirá. Termino con el número 15. Padre, entréname el corazón. Diga conmigo: Padre, entréname el corazón para que se despierte, para recibir la corrección y ser sabio en la vejez, para no rasgarle el manto al hombre de Dios. Proverbios 19:20. Escucha el consejo, recibe corrección. Aprendamos a conocer cómo Dios actúa. Todo comienza por un consejo. Cuando Él ve que estamos descarriados, nos aconseja. Cuando no funciona el consejo, corrección, para que seas sabio en tu vejez. Proverbios también dice: disciplina al niño para que cuando sea viejo no se aparte del camino. Todos estos hombres de Dios que fracasaron lo hicieron por su falta de revelación, porque no aprendieron a respetar. Usted y yo venimos a la iglesia a aprender, a ser corregidos. Venimos a la iglesia a recibir una impartición de la palabra. Y apenas estoy calentando motores. Llegué al punto 15 y son 50. Pero vamos a aprender
a nunca tocarle el manto al hombre de Dios. Pregunta, pastor, y si ese que carga el manto está descarriado, está endemoniado, ¿qué hacemos? Pues nos apartamos. Saúl estaba endemoniado y trató de enclavar a David 3 veces con una lanza, y David se hacía a un lado hasta que se apartó de él. Pero no hay motivo para nosotros dejar el lugar donde Dios nos colocó. Este manto es la garantía de que Dios está con uno. ¿Y dónde está el suyo? Es algo espiritual. Amén. Colóquese de pie, por favor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Diga conmigo: Padre, entréname el corazón para nunca rasgarle el manto a los hombres de Dios, para nunca violentarlos, para nunca ser motivo de oprobio y de deshonra. Espíritu de Dios, sella mi corazón, arraigándolo con el temor a Dios. Abre los ojos de mi entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Ese aplauso era para Jesús.